Bueno, hoy vamos a ver la unidad y pluralidad de delitos. Respecto del tipo culposo, dejé la vez pasada pendiente un tema que me olvidé de especificar. Es el caso de las acciones salvadoras de tercero, ¿no? Alguien por violación del deber de cuidado puede generar una situación de riesgo, una situación de peligro y en ese caso puede haber acciones salvadoras de terceros que resultan afectados o lesionados, ¿no? Pensemos en que alguien culposamente genera un incendio, bueno, se olvidó el gas encendido, no apagó suficientemente colilla de cigarro, etcétera. Bueno, genera un incendio y un tercero se mete a salvar a una persona y resulta lesionado. Eh, si ese tercero es un voluntario, no, en ese caso no hay el resultado de lesión del tercero que se lanza voluntariamente a la acción salvadora, no le es imputable a culpa, a la culpa, a la tipicidad culposa. Ahora, si es alguien que tiene el deber de hacerlo, si es un bombero, sí le es imputable. Quería aclarar eso que había dejado en la clase anterior pendiente. Ahora vamos a ver la cuestión de tipicidad que se refiere a la unidad y pluralidad de delitos. Les decía, terminé la vez anterior diciendo que es una obviedad que a un delito corresponde una pena, a varios delitos corresponden varias penas. Bien, el problema es cuando hay un delito, cuando hay varios delitos. Cada tipo penal lo construyen los legisladores conforme a una cierta idea. Hay una idea del robo, hay una idea del hurto, hay una idea de la estafa, en fin. Y esa idea la plasma en un tipo penal, ¿no? Las tipicidades son ideas que están plasmadas en tipos penales. De modo que hay algunos casos en que en una misma conducta, coinciden varios tipos penales y es lo que se da a llamar el concurso ideal. Son varias ideas plasmadas en tipos penales que coinciden en una misma conducta. Es decir, es una conducta que resulta pluralmente antinormativa, ¿no? Encuadra en varios tipos penales. Y así es que puede haber concurrencia ideal de dos tipos activos. Una persona se presenta a un comerciante con un documento de identidad falso y con ese documento de identidad falso se hace pasar por un agente del acreedor, por un empleado del acreedor, por el acreedor, y el comerciante le paga. Es decir, hay un concurso ideal de una figura de falsedad de documento de identidad con una estafa. Puede haber concurso ideal de un tipo omisivo y un tipo activo, ¿no? Alguien encuentra a un menor perdido en la vía pública, abandonado, etcétera, en una situación de riesgo, y en lugar de socorrerlo le hurta las zapatillas. Está la omisión de socorro, por un lado, el 108, y el delito de hurto calamitoso, en razón de infortunio particular, que concurren en la misma conducta. También pueden concurrir tipos dolosos y culposos, ¿no? La aberratio ictus, por ejemplo, que estuvimos viendo, ¿no? El error en el golpe, ¿no? Cuando el sujeto dispara sobre uno, lesiona a otro, y un concurso ideal, tentativa de homicidio y lesiones culposas o homicidio culposo, lo que fuera. Hay casos y por último, ya les mencioné la vez pasada un caso de concurso ideal especialmente resuelto en nuestra legislación positiva, que es el inciso primero del artículo 81 del Código Penal, la llamada preterintención, ¿no? El que lesiona a alguien sin
que tiene voluntad de lesionar simplemente, bueno, pero que adviene un resultado de muerte culposo. Bien. El problema es este. ¿Qué pasa en el concurso ideal? Tenemos un delito, tenemos varios delitos. Tenemos varias tipicidades. Ahora, la conducta es una. ¿Las tipicidades multiplican los delitos? Desde un punto de vista lógico, no. Desde un punto de vista lógico, multiplican la desvaloración de una conducta, pero delito fundamentalmente es una conducta. Hace mucho tiempo que se ha dicho, se ha observado que un caballo blanco y de carreras no son dos caballos, un solo caballo que es blanco y de carreras. Bueno, un objeto que está iluminado desde dos puntos de vista sigue siendo el mismo objeto, solo que iluminado desde dos focos distintos, ¿no? Una persona que está fotografiada de frente y de perfil sigue siendo la misma persona. Bueno, desde un punto de vista lógico, una conducta que está desvalorada como antinormativa una o dos o tres veces no deja de ser una única conducta. No se trata de que cada tipicidad multiplique la conducta. Pero bueno, esto no es solo una cuestión de carácter lógico, sino que es una cuestión de carácter político incluso, claramente político. Claramente político en el sentido de que sí, en realidad hay un derecho penal, hay un Estado que pretende cuya principal función le asigna al derecho penal la de asegurar su voluntad punitiva, entonces sí, cada tipicidad es una violación a su voluntad punitiva, es una lesión a su voluntad punitiva y entonces cada tipicidad es un delito. Pero este es el concepto fascista del Estado, es el concepto del Estado mussoliniano. No es el concepto de Estado nuestro donde la garantía de legalidad no es para asegurar la garantía de la voluntad punitiva del Estado, sino para asegurar el ámbito, el espacio de libertad de la ciudadanía. De modo que, cuidado, esto no solo en el concurso ideal hay un único delito y esto no es solo una cuestión de lógica jurídica, sino que además es una cuestión de decisión de carácter político. Los resultados tampoco multiplican los delitos. Cuidado. Ha habido cierta confusión en nuestra doctrina tradicional, sobre todo a partir de lo que dice del artículo del hecho, que se refiere el artículo 54 del Código Penal, de la palabra hecho, pero es absurdo que los resultados multipliquen los delitos porque estamos hablando de una única conducta, ¿no? El que tira una bomba y mata a 4 personas, resultaría que con tirar la bomba, una única conducta, incluso un único movimiento muscular, resultaría 4 delitos porque mató a 4 personas. No, es un homicidio calificado por un medio capaz de causar grandes estragos. Es una única conducta. Que le corresponda a la perpetua, sí, perfecto, pero es una conducta que es un homicidio calificado. No hay 4 homicidios. El que incurre en una tipicidad culposa por una mala maniobra, colisiona con otro vehículo, causa lesiones a 2 personas, causa 2 delitos de lesiones, no un único delito de lesiones, con 2 víctimas, claro, naturalmente. Y así sucesivamente, ¿no? Hay algunos concursos ideales que no son tan sencillos, sino que son supuestos en los que aparentemente hay 2 tipicidades que prima facie son independientes, pero resulta que hay una tipicidad que las cubre, es decir, los enganches. Es el concurso ideal por vía de enganche, de 2 tipicidades en principio, que serían independientes, un delito de lesiones acá, un delito de lesiones allá,
sería un concurso real, pero sin embargo aparece una tipicidad que lo engancha, que no se puede separar ni de este ni de este. Si lo dijésemos en la familia, bueno, dos personas, bueno, son extrañas, pero si una de ellas se casa con la hermana del otro, quedan enganchados como cuñados, ¿no? Bueno, más o menos pasa lo mismo con esta tipicidad por enganche. Se secuestra a una persona, en el momento que se la secuestra se la lesiona. Luego, el secuestro se sigue cometiendo, como vimos, porque hay un estado consumativo que se mantiene mientras se mantiene la privación de libertad de la víctima. Durante ese estado consumativo, la víctima quiere fugarse, se la vuelve a lesionar y a golpear para que no se fugue. Las dos lesiones, la primera y la segunda, en principio no tendrían nada que ver, salvo que hay una tipicidad que se superpone con ellas dos. De modo que tenemos en ese caso un concurso ideal por efecto de enganche. ¿Cuál es la diferencia entre el concurso ideal y una pluralidad de delitos? Bueno, en el concurso ideal la solución es que hay un único delito y por ende tiene que haber una única pena, que se rige conforme al principio de absorción. Es decir, la pena mayor, el ilícito más grave, que se refleja en la mayor entidad de la pena, absorbe, se chupa a la pena que correspondía a la tipicidad de menor gravedad. En lugar, si hay varios delitos, si hay una pluralidad de delitos, bueno, eso se resuelve, después lo vamos a ver en detalle, pero se resuelve conforme al principio de aspersión o de riego, si se quiere. Es decir, la pena se riega, la pena del delito más grave con las otras penas, conforme a una fórmula que vamos a ver y a discutir cuando veamos la respuesta punitiva, ¿no? En este caso. Cuando concurren, hay varios delitos, de lo que se trata es de penar todos los delitos en una única sentencia. Después vamos a ver cómo es. Pero entendamos ahora, concurso ideal, hay una conducta, por ende un delito con una pluralidad de tipos. Concurso real, hay varios delitos. Un día, en el mes de enero, el señor libra un cheque sin provisión de fondos, en el mes de febrero estafa al vecino, en el mes de marzo falsifica una escritura. No tiene nada que ver, son delitos, hechos independientes, conductas independientes, pero todas tienen que ser penadas y teóricamente, después vamos a ver las dificultades que trae, cómo se resuelve, etcétera, pero teóricamente todas tendrían que ser penadas en la misma sentencia. Lo meten preso al señor, 3 delitos, bueno, vamos a juzgar y lo vamos a condenar por los 3 delitos. Esos son los casos de lo que se llama concurso real. Pero para que haya un único delito, tiene que haber algunas condiciones. Porque muchas veces da la impresión de que hay varios delitos y sin embargo hay uno, pero tiene que haber un presupuesto óntico para que haya un delito, un presupuesto básico. El presupuesto básico es que haya una conducta y esa conducta tiene que tener una voluntad, es decir, tiene que haber una decisión. Si hay una pluralidad de decisiones, no hay una conducta, hay una pluralidad de conductas. Cuando salgo a la calle, que si no quiero comprar, voy a la carnicería, después bueno, me olvidé porque tengo que ir a la verdulería también, voy a la verdulería. Después digan, pero me falta carbón, entonces tomo la decisión y voy a comprar carbón. Son conductas distintas. Bueno, también en el plano del derecho penal es lo mismo. Si no hay una unidad de decisión, una unidad de voluntad, bueno, no puede haber un único delito. De modo que, naturalmente, hay algunos casos en que es obvio que no puede haber más que una unidad de voluntad. Tirar una piedra, una sola inervación muscular,
y bueno, esto es un único delito, no se puede fraccionar eso de ninguna manera. Aunque peguen 2 o 3 tipos penales, lo que sea, pero hay una única voluntad. Pero este requisito de voluntad única es problemático, de decisión única es problemático, porque las decisiones en la vida, las decisiones únicas, pueden ser más amplias o más pequeñas. Se toman decisiones más amplias y después en el ámbito de esa decisión amplia se van tomando decisiones más pequeñas. Bueno, decisión amplia puede ser incluso una decisión de vida, una elección existencial. Yo elijo ser un artista, elijo ser pintor. Bueno, pero también puedo elegir ser pintor falsificador de cuadros. Bueno, sí, esto es una decisión de vida, una decisión existencial. Pero esto no significa que todos los cuadros que vaya a falsificar sean un hecho único. No, hay después decisiones que son particulares, ¿no? Que son más pequeñas. Entonces, sobre la base de la decisión única no es suficiente para decir, bueno, hay una única conducta, hay una única acción. Es necesaria, pero no suficiente. Se necesita decir, bueno, sí, pero ¿qué decisiones de las otras, qué decisiones desvalora conjuntamente el derecho? Es decir, para determinar si hay una única conducta o varias conductas, desde lo óntico necesitamos una unidad de decisión, una unidad de voluntad, pero desde lo jurídico necesitamos una unidad de desvalor. Y recién de la coincidencia de las dos juntas vamos a llegar a la conclusión de que hay una única conducta en determinados casos. Si esta unidad de desvalor no existe, no, cuidado, la unidad de decisión nos puede llevar a una elección existencial, como decía hace un momento. Esto no. ¿Cuándo existe este factor jurídico o unidad de desvalor? Bueno, ya vimos en el caso del límite óntico, de la conducta que solo es un único movimiento, una única inervación muscular. Bueno, eso no se puede dividir. Pero en los casos donde hay pluralidad de movimientos, notoria pluralidad de movimientos, bueno, ¿cuándo se da la unidad de desvalor? Primero hay una unidad de desvalor, hay una unidad de conducta cuando todos los movimientos son necesarios para la configuración de un tipo penal, ¿no? Quien engaña a una persona para simular matrimonio, quien engaña a otro para que haga una disposición patrimonial, la estafa. Bueno, tiene que realizar una pluralidad de movimientos que son los que configuran la unidad del tipo. En ese caso, no hay duda de que se trata de una conducta. Cuando el tipo no exige la pluralidad de movimientos, pero la permite y por lo general se da con pluralidad de movimientos, el robo. El robo requiere normalmente una pluralidad de movimientos. Claro, se puede cometer un robo dándole un tirón al que tiene la cosa en la mano, arrancándosela de la mano y salir corriendo. Sí, puede ser, pero es excepcional. Lo normal es que el robo requiera, el tipo permite la pluralidad de movimientos. Cuando un tipo que permite una pluralidad de movimientos se da en la realidad una pluralidad que lo configura típicamente, bueno, ahí tenemos una unidad de desvalor. Puede darse la circunstancia de que hablábamos hace un rato, de que la pluralidad de movimientos enlace conductas que aparentemente son independientes, pero que son abarcadas por una unidad de desvalor. No solo en el caso del enganche que nos referimos hace un momento, pero pensemos que un sujeto entra a robar a una casa de departamentos, bueno, y ejerce violencia sobre el portero para neutralizarlo, y después fractura una puerta, y después se mete en otra, y después cuando está por salir se le interfiere una vecina y la empuja y la lesiona, y bueno, sale. Son todas conductas típicas que en sí, bueno,
la violencia contra el portero, la lesión a la vecina, quebrar una puerta, pero no hay un delito de lesiones leves, dos delitos de lesiones leves, un delito de daño. No, son todos típicos de robo, porque leamos, la violencia puede ser antes para prepararlo, después para obtener la impunidad, dice el 174. Bueno, efectivamente, todos estos hechos que podrían dar la sensación de que son conductas típicas independientes, en realidad no lo son. En realidad lo que sucede es que están todas abarcadas por la tipicidad del 174. Cuando un tipo doloso es asimétrico, es decir, tiene elementos que tiene hipertrofiada la parte de la tipicidad subjetiva con elementos que ultrafinalidades, por ejemplo. Pongamos ultrafinalidades. Y estas ultrafinalidades no necesitan cumplirse, ¿no? Pero se realiza la ultrafinalidad. Es decir, el homicidio calificado para cometer un robo. Y se comete el robo. Se comete el homicidio y se comete el robo. El elemento subjetivo, que ya en este caso no queda en el aire, sino que se concreta. ¿Por qué? Porque el elemento subjetivo, la ultrafinalidad que hay en el tipo, se superpone con el dolo del delito que se comete posteriormente. Otro caso sería cuando la tipicidad no es más que el agotamiento del objetivo, el agotamiento del resultado del tipo, ¿no? Pongamos que un sujeto hurta algo y después lo vende. No hay un concurso, no hay dos conductas, no hay un concurso real de hurto con venta de cosa ajena, no. Hay una única conducta de hurto y la venta de la cosa ajena no hace más que agotar el propósito de lucro que tiene todo hurto. Esto es así. Los delitos cometidos a través de medios simbólicos, por ejemplo, ¿no? La injuria. La injuria puede consistir en escribir un libro, cosas bastante complejas. Bueno, todo el complejo de conductas que hacen, escribir un libro, editarlo, etcétera, hacerlo corregir y todas esas cosas, todas esas, hay una unidad de decisión y hay una unidad de desvalor respecto de eso. Cuando el tipo exige habitualidad, la habitualidad es como vimos, es una disposición del ánimus, es un atteggiamento, es una disposición interna. Pero cuando el tipo exige habitualidad, como en el curanderismo, que fue el caso que ejemplificamos claramente, supongamos que el sujeto no atiende un solo paciente, sino que atiende 20 pacientes. No hay 20 delitos de curanderismo. En realidad los otros delitos no son más que la continuación de la disposición interna con que se cometió el primero. Y, es decir, si bien no se exige la pluralidad de conductas, tampoco la pluralidad de conductas, no se exige la pluralidad de comportamientos, tampoco la pluralidad de comportamientos significa una pluralidad de conductas jurídicamente, porque hay una unidad de desvalor, en definitiva. Y otra de los casos más discutidos es el llamado delito continuado. En el delito continuado hay una unidad de decisión, hay una serie de comportamientos que se van dando en el tiempo, y realmente si hay un único delito, si hay varios delitos, en la cuestión del delito continuado es algo que sale de una interpretación racional de los tipos para no caer en el ridículo. El derecho penal debe esquivar siempre el ridículo, ¿no? Del ridículo no se vuelve, decía un líder nuestro. Y efectivamente, sí, cuando el derecho penal cae en el ridículo, pierde toda seriedad y pierde toda respetabilidad.
Caso de delito continuado es cuando hay una unidad de decisión y del análisis racional de los tipos vemos que de esa unidad de decisión importa una unidad de desvalor jurídico. Si alguien toma 120 fotografías de establecimientos militares y los va enviando, las 120 fotografías, no hay 120 delitos, hay un único delito que se fue realizando a través de 120 actos parciales. Si un sujeto corrompe a un menor y tiene relaciones sexuales con el menor 10 veces, no hay 10 delitos de corrupción, el mismo menor, por supuesto, ¿no? Hay un único delito de corrupción. Si alguien quiere llevarse un juego de ajedrez y no se lo puede llevar todo junto, entonces se va llevando las 32 piezas, una por día, no hay 32 hurtos, sino que hay un único hurto. El que decide llevarse un juego de comedor y se lleva una silla por día tampoco comete tantos hurtos como sillas se está llevando, comete un único hurto. Hay reiteración, son reiteraciones en líneas generales, reiteraciones que conforme a un análisis racional de los tipos indican una unidad de desvalor que superpuesta a la unidad de decisión da por resultado un único delito y no una pluralidad de delitos. Ahora, no siempre que haya reiteraciones hay delito continuado, cuidado. Hay casos en que no hay delito continuado cuando no hay identidad típica. Es decir, la reiteración puede darse, si algunas veces en un tipo básico, otras veces en un tipo calificado, pero no puede darse en tipos que no tienen nada que ver, el hurto y la estafa. Ahí no hay un delito continuado. Tampoco hay delito continuado cuando cuando en la reiteración no se afecta el mismo bien jurídico, ¿no? Es decir, sí, en el delito sexual, sí, perfecto, pero cuando hay una coerción ininterrumpida, sí, cuidado, porque si se interrumpe la coerción, sí, tenemos una pluralidad, y si el tipo es otro, el bien jurídico es otro, si ya no es la integridad sexual, sino que es la integridad física, porque en medio de un delito de lesiones, no, cuidado, ahí no tenemos delito continuado. Cuando algunas veces, no interesa muchas veces que el sujeto pasivo sea el mismo, el delito contra la propiedad no interesa, pero en todo tipo en que se exige una injerencia física respecto de la persona, siempre el sujeto pasivo tiene que ser el mismo. Siempre que haya una injerencia física en la persona, para que haya delito continuado, el sujeto pasivo tiene que ser el mismo. Cabe aclarar que se dice que el delito continuado no tiene base legal en nuestro derecho positivo, lo cual no es cierto, porque para que haya concurso real se requiere que los hechos sean independientes, y no son hechos independientes cuando hay una unidad de desvalor, cuando son los mismos tipos penales, cuando es en el caso de injerencia física en la misma persona, etc. El mismo bien jurídico. Realmente es esa yo no sé si es tanto de la expresión independiente que está la base legal la base legal del delito continuado en nuestro derecho, sino que creo que directamente esto sale de la interpretación racional de los tipos. Los tipos tienen que ser interpretados racionalmente, y una interpretación racional del tipo evita el ridículo, como les decía, el absurdo, ¿no? Ahora, no es cierto lo que sostienen algunos, dicen, esta es una interpretación jurisprudencial o doctrinaria que se hace siempre porque beneficia al sujeto. Hasta cierto punto lo beneficia. Por supuesto que no le podemos aplicar 20 delitos de corrupción al sujeto, porque estaríamos haciendo un concurso real y eso sería ridículo. No le podemos
meter 120 tipos de espionaje, el que hace 120 fotografías, que sería otra ridiculez, pero básicamente tampoco es cierto que siempre lo beneficia. No lo beneficia siempre porque la prescripción de todo del delito continuado comienza a correr desde la última etapa de reiteración, desde el final de la última reiteración. Es decir, no se van prescribiendo las sucesivas reiteraciones, sino que como es un único delito, es cuando se termina la última etapa del delito. Si me voy a llevar un mazo de cartas y me llevo una por día, la prescripción empieza a correr desde que terminé de llevarme la carta número 40. Y esto no beneficia al procesado o al condenado por este delito. Hay algunos casos particulares en que no existe concurso ideal. Aparentemente hay un concurso ideal, pero en la realidad no hay un concurso ideal. El concurso ideal se excluye por aplicación de reglas de sana interpretación lógica de los tipos. Esto no está en el Código Penal. ¿Por qué? Porque sale de una interpretación racional de los tipos penales, ¿no? Y son tres principios básicos que excluyen el concurso ideal. Uno es el principio de especialidad, es decir, no es la vieja norma de que la ley especial deroga la ley general. Es decir, cuando un tipo penal requiere los mismos elementos de otro tipo penal, más algunos más, rige este último tipo, no hay concurso entre este último tipo penal y el otro. Es decir, entre un tipo calificado y un tipo simple o básico, siempre no cabe el concurso. Siempre se aplica el tipo calificado. ¿Por qué? Porque es un tipo especial, porque contiene los mismos elementos del tipo básico más algunos elementos más. Este es un agotamiento formal, ¿no? Es decir, el tipo especial, tipo calificado, agota formalmente, lo incluye formalmente, lo agota todos los elementos del otro tipo. En consecuencia, no puede haber concursividad. Ahora hay otros delitos, hay otros casos en que lo que se plantea es un agotamiento de tipo material, es el principio de consunción. El anterior era el de especialidad, agotamiento formal. Este es el de consunción, es el agotamiento material. El agotamiento material, primero abarca lo que vimos hace un rato es decir, si alguien se hurta una caja de seguridad y no la puede abrir y se lleva la caja de seguridad y después la rompe en su casa, no hay un delito de hurto y después un delito de daños. No, ya con el delito de hurto se sabe que queda consumido el otro delito, copenado, se dice por algunos. Es decir, cuando la lesión abarca materialmente el contenido del otro, el contenido injusto del otro tipo penal, hay un agotamiento material. Incluso cuando por lo general la otra lesión, la otra tipicidad sería insignificante frente a la gravísima tipicidad por la cual se está encuadrando la conducta, y cuando normalmente esta produce también la otra tipicidad, bueno, hay una sola tipicidad, no hay concursividad. Es decir, si un sujeto le pega 5 balazos a otro, normalmente el otro lleva ropa, no está desnudo. En consecuencia también le perfora la ropa, le perfora el traje, le perfora la camiseta, etc.
Romper un traje, romper una camiseta, perforar un traje, una camiseta sería un delito de daño, pero a nadie se le ocurre condenar al sujeto por un homicidio en concurso ideal con el delito de daño. A Dios gracias, no se le ocurre a nadie incurrir en esa idiotez. Si alguien envenena a alguien, un homicidio calificado, y le mete veneno en el vino, naturalmente sí, está cometiendo el homicidio calificado y también se puede decir que incurre en una conducta típica de daños en el vino. Bueno, nadie, Dios gracias, se le ocurre decir eso, porque pues son supuestos de agotamiento material del contenido de una tipicidad por parte de otra tipicidad. Entonces no hay concurso ideal. Y el tercer supuesto en que no hay concurso ideal es un supuesto del que ya nos hemos ocupado cuando hablamos de la tentativa. Es el principio de subsidiariedad. En los dos principios anteriores, el de especialidad y el otro, lo que estaba pasando era un agotamiento formal, un agotamiento material. Acá no hay agotamiento, sino que cronológicamente hay una tipicidad que va avanzando y va interfiriendo las tipicidades anteriores. Interfiriendo. Es como si se interfiere una onda, ¿no? La onda existe, sigue estando, pero no pasa, se interfiere. Entonces, la tipicidad de la tentativa interfiere la tipicidad de los delitos, de los delitos que se van cometiendo en su curso, sea delito de lesiones, sea delito de daños, etcétera, que se van cometiendo en el curso de la tentativa, ¿no? Lo dijimos ya respecto del robo. La efracción de la puerta es un delito de daño, pero tentativa de robo. La consumación de robo, cuando se consuma el robo, naturalmente una tipicidad más grave se excluye el delito de daño de efracción de la puerta. Ahora, si el sujeto desiste, si deja de funcionar la tipicidad de la tentativa, esta deja de interferir, ya no interfiere la tipicidad del delito de daño y en consecuencia queda en pie la tipicidad del delito de daño por efracción de la puerta. Es decir, el principio de subsidiariedad hace que el acto de tentativa o la consumación misma neutralicen, impidan el paso de la tipicidad de los delitos que se han cometido cronológicamente en el curso, en el iter criminis que llevó a esa consumación. Bueno, con esto dejamos terminada la cuestión de la unidad y pluralidad de delitos. Nos quedaría ver cuál es sobre todo en el concurso real, cuáles son las características de la pena en la forma de aspersión o de riego que maneja nuestro código, el problema de la acumulación jurídica que llaman algunos, pero lo vamos a ver en detalle cuando nos ocupemos de la reacción punitiva por parte del Estado. Nos queda ver, para cerrar la tipicidad, el efecto de la tipicidad conglobada, y con eso cerraríamos el capítulo de la tipicidad, es decir, la teoría del primer carácter específico del delito, pero como ya el tema de la unidad y pluralidad está bastante cargado, lo dejo para la próxima clase.